¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Otra vez en el programa Hablemos de Copropiedad. Mi nombre es Aníbal Ahumada y estoy con Carmen Gloria Pérez. ¿Qué tal, Carmen Gloria? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Súper bien. Súper bien. A pesar de la situación que estamos viviendo. Sí, todavía estoy invicta, todavía no me he contagiado, no he estado cerca de un caso. Ah, qué bueno. Pero tengo casos ¿Tienes caso de qué? positivos en comunidades. Ah, sí. Bueno, ojo, eso vamos a conversar hoy día. Es un programa especial. ¿Por qué, Carmen Gloria? Porque vamos a hablar específicamente del coronavirus. Del coronavirus. Este programa está orientado al coronavirus. Debimos haber entrado, ¿verdad?, con máscara, ¿verdad? Pero no como se las puso alguien por ahí que salió en un video. Un presidente, digamos, de un país del norte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No así. Voy a omitir. Claro, no así. Digamos, hay que ponérsela de una manera más segura y no tan torpe. Sí, porque ¿verdad? es un tema. Sí. Se acabaron las mascarillas, pero todo el mundo que anda con mascarilla en la calle generalmente no sabe colocarse esas mascarillas. Así es. Sí, Y y generalmente jugamos con la mascarilla. Claro, Pucha, que la subimos, la bajamos. pucha, no me puedo tocar la cara porque no puedo hacer en realidad la mímica, pero en el fondo que se saca, que se pone, que se la dejan como por este sector. Claro, y como no, barba. ¿verdad? Claro, y no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa si estamos utilizando mal esa mascarilla? ¿Nos sirve o no nos sirve? Ahora, un dato importante, la OMS indica que el uso de la mascarilla no necesariamente hace una prevención o no nos va a contagiar del virus. Es un datito que después lo vamos a conversar con alguien muy especial. Así es. Sí. Tenemos dos invitados, pero esta vez para evitar justamente el tanto contacto. Y uno en lo vamos a particular, hacer, claro. uno en particular, Sí. porque nos puede contagiar. Así es. Lo vamos a hacer hoy. Tenemos dos invitados, pero lo vamos a entrevistar vía teléfono, ¿verdad? Por lo tanto, Así en un es, rato vamos más, a tener un contacto telefónico. Así es, un contacto telefónico en un rato más con Claudio Vargas Rona. Él es médico internista encargado de epidemiología de la Posta Central y profesor de bioestadística y salud pública de la Universidad de Chile. No, perdón, USACH. No, de la perdón, USACH, no, perdón. no, De la USACH. no, esto no te lo Sí. voy a perdonar. Universidad de Santiago de Chile. No te lo Eso voy a es. perdonar. En particular, con él no te lo voy a perdonar. No, Bueno, no, ok. no. ¿Y eso, por qué tanta ofensa por eso? ¿O Me tanto ofende, sentimiento? ¿Por qué? evidentemente, ¿Por qué? A ver. porque él es una persona muy especial en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Así es, yo hice la tesis con este profesor de salud pública de la USACH. Correcto, Sí. ok. Y justamente la tesis que fue enfocada, bueno, quizás mucha gente no sabe, pero yo tengo una profesión de atrás. Sí, Sí, que de no. origen. De origen, sí, Sí. de verdad tengo. Estudié un par de años, me titulé también, sí, Ya. porque hice la tesis me titulé, que es ingeniería ambiental. Ah, Sí. Mis. Y justamente este profesor hacía clases de salud pública. Era Bien. un ramo que teníamos dentro de la carrera. muy bien. Hice mi tesis, que era un tema de los brotes de influenza. ¿Cómo? Ah. Sí, mira, en esos años estamos hablando. No tanto, ya no tanto, un par de años. Década. Década. Una década. Por lo menos una década, ¿verdad? Una Sí, década, ya, claro, sí. omitamos. Una Y década. claro, y uno de esos. Hace harto tiempo. ¿eh? Ya, pero no está. No. Yo creo que habrá cambiado ya algunas partes de la parte científica, se ha modernizado mucho más. ¿Verdad? Lo que se podría pensar en algunos casos, ¿verdad? Como que algunas técnicas quedan obsoletas, ¿no? No, sí, tampoco tan ¿No? tan 10 antigua. años, ¿no? Sí, unos 10 años. Ah, ya, correcto. ok. Años. Ya. Y claro, pues hicimos esta tesis que resultó bastante buena, que tenía que ver con los casos de influenza que estábamos. ¿Cómo influye en realidad la influenza, la mortalidad versus la contaminación ambiental? Ya. ¿Ya? Y claro, es un profe muy potente, caperuzo total, total. Y después seguimos haciendo un par de estudios más. Perfecto, quedaste haciendo estudios con él. Perfecto. Sí, y súper importante porque está encargado de la parte de epidemiología, Muy bien. que nos va a ayudar a aclarar varios Eso. temas sobre el uso que tenemos aquí. Por ejemplo, hay un tema súper interesante. Se acabó el alcohol gel. Así es. Sí, no hay alcohol Se gel. acabó. Y por ahí en internet apareció una gran medida de mezclemos glicerina con alcohol y agua. ¿Nitroglicerina o No, glicerina? glicerina. Ah, ya. Glicerina. Ya. No, glicerina. Y la Ya. pregunta es, ¿eso es tan eficaz o no es tan eficaz? Ya. Porque estamos en un proceso donde hay una escasez terrible Sí, de este sí. alcohol gel Sí. y también otros temitas como
¿qué es lo que pasa a un conserje? Po? Porque finalmente el conserje que está en contacto constantemente con los residentes. Entonces, pero también tenemos otro invitado. Así es, pero antes de que te vayas al otro, ¿verdad? Justamente lo vamos a orientar la conversación que tengamos con el doctor Claudio Vargas hacia las comunidades, independientemente de lo que pueda pasar afuera. Pero está orientado hacia la copropiedad. Eso es muy importante que quede claro. Y después tenemos al otro invitado que también va a ser telefónico. Sí, y que también, bueno, y lo vamos a orientar esta conversación en particular a la parte laboral. Han salido varios dictámenes sobre el tema laboral. Así es. Y evidentemente aquí afecta directamente a las comunidades y a los conserjes, hacedores de aseo y mayordomos. ¿Qué pasa con ellos cuando estamos con una pandemia que ya a todas luces han aumentado los casos? Ya llevamos más de... 300. No llevamos más. En particular, hay 342 casos de contagios de coronavirus confirmados. Ya imagínate todos los que no están confirmados. Claro. Y él es Claudio Escudero, abogado socio del Estudio Jurídico Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada, experto en la ley laboral. Sí, eso es, tal cual. Entonces, ahí vamos a conversar sobre los temas que están relacionados con la responsabilidad de los trabajadores y de los empleadores sobre justamente este tema específico. Por ejemplo, vamos a aclarar algo tan básico y que puede suceder si un trabajador cree que está contagiado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir de acuerdo a la dirección del trabajo? Así es. Ya, si es que cree. Ahora, yo tengo un caso positivo. ¿Positivo en qué sentido? Positivo, que está contagiado ese trabajador. Sí. ¿Trabajador? Trabajador contagiado. Es trabajador contagiado. Tenía entendido que había un residente también, ¿o no? En otro edificio. Sí, tenemos una población. Sí, una población. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese trabajador? Es una de las respuestas que vamos a tener de parte de Claudio Escudero, abogado experto en tema laboral. Sí. Pero evidentemente este programa especial de coronavirus no se puede hacer sin el auspicio de SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspase el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos, finiquito y todo lo que a usted se le ocurra a SBO, porque ejecuta esto y mucho más para usted. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Puede consultar sin compromiso al número de WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder de limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al teléfono de red fija que es el 225-848-152. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Bien, ahí tenemos dos de nuestros auspiciadores, ¿verdad? Queremos darle las gracias a ellos también, han entendido la situación y queremos invitar a los microempresarios, a algunos emprendedores que quieran, las pymes, ¿verdad? Que quieran hoy día sumarse a que nosotros podamos publicitarlo y podamos de esa manera darlos a conocer, lo vamos a hacer con mucho gusto. Así que quedan todos invitados a que se contacten con nosotros. ¿Y dónde se pueden contactar, Carmen Gloria? Pero mira, tenemos varios métodos que nos puedan contactar todas las personas que nos están escuchando. Tenemos Instagram, que es Hablemos de Copropiedad. Tenemos también Twitter, Copropiedad. Bien. Tenemos la página de Facebook, que es el fanpage Hablemos de Copropiedad. Mira esta cuestión. Todo Hablemos de Copropiedad. Y también tenemos un fono WhatsApp, que es el más 569-748-59591. Perfecto, ahí está. Entonces, están todos los contactos listos para que ustedes se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Nos puedan hacer consultas también, o si quieren que nosotros lo publicitemos, encantados. Bueno. Porque ya son más de 18.000 auditores que tenemos. Sí, 18.000 auditores que tenemos y eso es un número bastante importante, creemos nosotros. La gran mayoría está relacionado con la copropiedad, por lo tanto es un muy buen segmento para quienes quieren llegar y dar a conocer sus productos. Esta situación del coronavirus, Carmen Gloria, ha afectado o está afectando a no solamente el país, sino que al mundo entero. Y no solamente lo está afectando en la parte de vulnerabilidad de la salud, sino que también está afectando en otras situaciones. Y no solamente en la parte económica o en la parte de la salud, como conversábamos, sino que también en la parte de la ansiedad, en la parte psicológica, en que hoy día existe una
aún menor tolerancia a cómo estaba hasta hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y esto se está viendo reflejado ya en las comunidades. En las comunidades hoy día, a través de los copropietarios, los residentes, a través de los comités de administración, ¿verdad? Están volcando su molestia, su rabia, su enfado, su incluso frustración, ¿verdad? O impotencia ante esta situación, y la está volcando justamente en los trabajadores de los edificios y también en las administraciones. Hemos tenido varias conversaciones con colegas administradores y todos coinciden en algunas situaciones, ¿verdad? En que algunos comités de administración, ¿verdad? Debido a que no hay gel, digamos, y no hay cloro, y no hay un montón de artículos de limpieza de ese tipo, le dicen al administrador: ¿y usted por qué no lo previó? ¿Por qué usted no se adelantó a esto? Y este es un mensaje para los comités de administración. Los administradores no son adivinos. Porque si alguno de ellos fuera adivino, estoy seguro que no estaría trabajando como administrador ni no tendría una empresa de administración, sino que una empresa de adivinanza, porque se estaría ganando todos los quinos, todas las loterías, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Este tipo de situaciones hay que tomarla con un poco más de tranquilidad. De tranquilidad, sabiendo que hay que ser responsable y que hay que proceder con todo las instrucciones, lo instructivo y las recomendaciones que hace la autoridad sanitaria. Pero es solo eso. Los administradores, los trabajadores tampoco pueden hacer más que lo que hoy están haciendo. Carmen Gloria, tu palabra. Sí, un par de cositas. No sé si esto está definido en realidad para los comités de administración, pero sí me gustaría dar un par de recomendaciones para los administradores. Los administradores siempre se les exige mucha presencia en la comunidad. De hecho, hay muchos administradores que son empleados de las comunidades, ¿ya? Aquí viene un tema complejo porque tenemos un tema legal, los dictámenes que han salido a través de la Dirección de Trabajo, pero me quiero enfocar un poco más, porque eso lo vamos a tratar ya con Claudio Escudero. ¿Qué pasa con los administradores que están prestando los servicios? Muchos de los administradores que están prestando hoy servicios hacen atención a los residentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente van una vez a la semana y se reúnen con los residentes para aclarar temas en el fondo cara a cara, no vía telefónica o correo electrónico. Sugerencia: estamos con una pandemia. Muy importante indicar que ya hay 342 casos en menos, estamos ya casi una semana desde que se decretó el primero, una semana un poquito más. Tenemos que entender que estamos en un proceso en que no sabemos cómo se va a comportar el virus en primera instancia. Tampoco sabemos cuál va a ser el pic de este virus. Porque claro, esto es como... Quiero hacer algo semejante cuando parte el virus de la influenza. Generalmente parte en mayo y los pics son en julio, si uno empieza a revisar lo histórico. Pero como este es un virus nuevo, no sabemos cuál va a ser el pic. Por eso la autoridad, hizo cierre de comercio, han tomado varias medidas de prevención, si en el fondo son medidas de prevención. Ahora, una medida de prevención para estos administradores, evitar en lo posible, y ojalá aquí también todos seamos conscientes de este tema que se está hablando, la relación de atención a los residentes en particular, ¿ya? Yo creo que estamos en una oportunidad fantástica, o sea, siempre hay que ver el lado un poquito más positivo de todo esto, en que tenemos mucha tecnología. Tenemos tecnología en temas de WhatsApp, tenemos tecnología en temas de correo electrónico, también tenemos tecnología a través de los software que se manejan en comunidades, que un porcentaje importante ya está manejando este tipo de software, pero evitar este tipo de reuniones, porque en el fondo tú no sabes si esa persona está contagiada, es sospechoso o no. Entonces, como no sabemos, claro, podemos tomar la medida de resguardo, por ejemplo, mantener el metro de distancia, lo que estamos haciendo nosotros, pero no sabemos si esa persona efectivamente... no sé, quizás va a estornudar y quizás está contagiada, no lo sabemos. Entonces, en primera instancia, evitar estas reuniones con los residentes, y algo súper importante, también evitar las reuniones de comité y asamblea. Esto, por lo menos, nosotros con Aníbal lo estuvimos conversando hace
yo creo que unas 3 semanas atrás, 4 Así semanas es, atrás, sí. cuando ya empezaron los primeros brotes, porque ya sabíamos que esto sí o sí iba a llegar a Chile de alguna u otra manera. Y una de las medidas que tomamos fue evitar esta asamblea. Yo sé que a mucha gente le interesa tener asamblea, le interesa saber lo que está pasando en su comunidad, pero no estamos en un momento preciso para hacer asamblea. O sea, yo creo que estamos en una situación en que quizás estas reuniones de comité las podemos hacer, por ejemplo, vía Skype, ¿ya? Y aquí viene un tema legal. Bueno, hay una situación que es importante tener claro, ¿verdad? Se pueden tomar ciertas determinaciones a través del comité de administración. Yo entiendo también la desesperación de los integrantes del comité de querer reunirse porque de esa forma también se sienten importantes, se sienten que están haciendo y trabajando en beneficio de la comunidad. Pero también eso se puede hacer, tal como está diciendo Carmen Gloria, a través de de Skype, por ejemplo, a través incluso del WhatsApp. El WhatsApp tiene una aplicación en que pueden conversar 3 o 4 personas al mismo tiempo, ¿verdad? Y estarse escuchando. De hecho, esta noche yo tengo una reunión con un comité de administración, que son 3, y yo que seríamos 4, en que vamos a tratar algunos temas que están relacionados con su comunidad, pero lo vamos a hacer a través del WhatsApp, ¿verdad? No es necesario estar reuniéndose y estar conversando, ¿verdad? Personalmente en una mesa, digamos, o en una sala, ¿verdad? Hay muchas formas hoy día de reemplazar, digamos, las reuniones presenciales. Ahora, nuestra recomendación como programa, ¿verdad? Y además como colega a los administradores, es que definitivamente no permitan y no acepten reuniones personales, presenciales, ni con los copropietarios, ni con los comités de administración, y menos asamblea. Derechamente no lo hagan, no lo permitan. Existe, digamos, la posibilidad de postergar las asambleas, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay ningún impedimento legal para suspender una asamblea. De hecho, este sábado había una asamblea que nosotros ya la eliminamos, ¿verdad? La suspendimos por lo mismo, las reuniones igual. Creemos que es importante, ¿verdad?, que nuestros colegas también se protejan y además protejan a la comunidad, porque a lo mejor uno mismo puede estar infectado y eso va a significar que va a contagiar a otras personas también. Sí, reforzar el tema, evitar. Ahora, por ahí alguien hacía una pregunta, porque la ley te indica que cuando tú tienes una reunión de comité, para tomar los acuerdos tú tienes que hacer una reunión presencial. Sí, porque se indica que tienen que estar los presentes, ¿ya? Ahora, claro, estamos en una época de pandemia, porque finalmente las comunidades, lo quieran o no, no paran. Siempre siguen que hay un problema acá, que hay un problema allá. Sí, pero hay una situación de todas maneras, que hay que aclararla para que no se preste a confusión. Ya, pero déjame terminar la idea. ¿Ya? Entonces, en el fondo, igual se pueden reunir. Por ejemplo, si se van a reunir, que se reúnan vía Skype, sí, ¿ya? Y lo más importante es dejar un acta e indicar que no se reunieron quizás presencialmente y firmar esa acta posterior, pero sí dejarlo por escrito que no se reunieron presencialmente, pero tenemos que entender que también las comunidades no paran, ¿ya? Quizás el comercio va a parar, ya, lo más probable, pero una comunidad nunca para. Sí, pero también te quiero aclarar algo, ¿verdad? Y para todo el mundo, ¿verdad? El 90% de las decisiones que toma un comité, ¿verdad?, no es necesario que se reúnan, ¿verdad? Porque se puede hacer tal como estás diciendo tú, digamos, a través de Skype o a través de una situación, y después llega y se firma el acta y punto. No necesitan estar presentes para eso. Basta con que lo especifiquen, tal como estás diciendo tú, ¿verdad?, que se reunieron a través de Skype o de cualquier otro medio, ¿verdad?, y se tomaron esas decisiones, ¿verdad? Y eso queda bien, ¿verdad? Y no hay ningún drama al respecto. Otro tema para los administradores, empezar a hacer teletrabajo. Es muy loco esto, porque en el fondo las comunidades siempre exigen que el administrador esté presente. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si un administrador tiene 2 comunidades, ya está prestando servicios, no tiene un contrato, no va a recibir un sueldo sí o sí a fin de mes fijo por un contrato? Y la idea es que tampoco pierda esta comunidad, ¿ya? Teletrabajo, tan fácil, generalmente tenemos mucho, el 60% en realidad del trabajo de un administrador casi siempre es administrativo. Empezar a incentivar ahora, por ejemplo, tenemos un tema, muchas comunidades se niegan a pagar los gastos comunes por transferencia. Claro. Pero todos dejan cheque. Entonces tú entiendes que si alguien tiene una chequera es porque puede hacer una transferencia. Ojalá empezar a implementar ahora ya el tema de las transferencias electrónicas, porque eso también permite que el administrador no vaya tanto a la comunidad. Esto no quiere decir que el administrador va a dejar de lado a la comunidad, que la comunidad también esté tranquila, porque el administrador también se va a comunicar con los conserjes, lo más probable es que los vaya a ver de alguna otra manera, pero yo estoy especificando
el tema de ir, por ejemplo, a retirar 2 cheques, quizás no tiene mucho sentido, quizás lo va a exponer tanto a la comunidad como a sí mismo. Entonces yo creo que una buena medida es empezar a trabajar con transferencia electrónica. Sí, sí que. ¿Ya? Ya, pues, te toca. Te toca. ¿Qué? ¿Te quedaste como...? Sí, lo que pasa es que en realidad lo que hay que tener presente acá los administradores y también los comités de administración es que el administrador va a la comunidad, ¿verdad? Y hace lo que tiene que hacer, hace los chequeos, hace levantamientos, revisa lo que tenga que revisar y punto, y se va. Si lo que estamos hablando es que son las reuniones, ¿verdad?, en una pieza encerrada como esta, por ejemplo, en que hay 1 metro, ¿verdad?, y hay 4 o 5 personas acá, ¿verdad?, en que es lo que hay que evitar. Y eso entonces es lo que el administrador tiene que evitar. Pero el administrador está yendo a las comunidades, el administrador está ejecutando lo que tiene que hacer, está comprando lo que tenga que comprar, está pagando lo que hay que comprar, Obvio. está trabajando y está haciendo todo lo que tiene que hacer. Sí, pero quizá hay muchas comunidades que también están en el fondo que si el administrador no atiende a los residentes presencialmente es porque el gallo no está haciendo nada. Y tenemos que ser súper claros que hay comunidades y personas que piensan así, pero no Sí. ven el trasfondo de todo lo que se está ejecutando. Muchas veces, y hoy en día está pasando algo muy, muy particular, en que muchas personas están con el famoso teletrabajo. ¿Y qué significa esto? Muchos comités también están ahora en sus departamentos y empiezan a mandar WhatsApp a los administradores bombardeándolos con preguntas, con cosas que vamos para aquí para allá, y en el fondo no están dejando operar a ese administrador, que también, ojo, los administradores hoy en día están con una carga laboral súper fuerte. Tenemos que entender que ellos están cuidando lo que es una comunidad. Hay varias medidas que ya se están tomando en muchas comunidades, pero esas medidas las tiene que implementar el administrador. Y claro, si tenemos un comité que está relativamente desocupado porque no sabe trabajar desde su casa y en el fondo no está dedicando las mismas horas, también tener un poco de consideración con ese administrador, porque en el fondo ese administrador está operando para su comunidad y para el bien de los trabajadores. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como le hemos prometido y le hemos estado contando, en este momento estamos en contacto con el doctor Claudio Vargas Rona. Él es médico internista encargado de epidemiología de la Posta Central y también es profesor de bioestadística y salud pública de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo está, doctor? Encantado de saludarlo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy bien, por suerte, y esperemos que usted también, y queremos en primer lugar darle las gracias por hacer un alto en sus tremendas actividades que tiene en estos momentos para hacerle a nosotros algunas consultas relacionadas con lo que está hoy día afectando al mundo entero, pero específicamente a las comunidades de edificio y condominio. Y antes de hacerle la primera pregunta, le doy el pase a Carmen Gloria Pérez, que es quien se la va a hacer. ¿Qué tal, don Claudio? ¿Cómo está? Hola, Carmen Gloria. Sí, mira, Hola. Bueno, estuvimos ayer hablando un par de cosas referente a lo que es el coronavirus y una de las preguntas que en primera instancia queremos hacer son ¿cuáles son las acciones de prevención más importantes que pueden llegar a seguir al pie de la letra las comunidades de edificio? Sí, creo que es central eso, diferenciar las medidas que son esenciales, porque a uno le llegan comunicaciones a través del WhatsApp y a través de una serie de medios con medidas, muchas de ellas absolutamente sobredimensionadas. Entonces, lo central en este tema es considerar la manera como se contagia esta enfermedad. Y esta enfermedad centralmente se contagia por un mecanismo que se llama por gotitas. Las personas que están enfermas eliminan al hablar y eliminan también al toser pequeñas microgotas que caen a más o menos 50 centímetros o menos de distancia. Uh-huh. Por lo tanto, el primer mecanismo es cuando uno está frente a una persona enferma a menos de 1 metro, y este metro se da por seguridad, porque en general el grueso de las gotitas caen antes a los 50 centímetros, pero
La seguridad usted la Por tiene precaución. la precaución es no acercarse a más de 1 metro de una persona infectada. Y en general, ¿no es cierto?, uno podría decir, en condiciones normales, como no sabemos si hay alguien infectado o no, la idea es que tratemos de mantener esa distancia de 1 metro en nuestras interacciones sociales fuera de nuestra familia. Doctor, y si en este caso, perdón, pero para prevenir lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que tal vez una gota de saliva Sí. salte, ¿sería factible entonces que todos usáramos mascarilla, cosa que al hablar ninguno pudiera salpicar esa Sí. saliva? Espérate un poco antes de seguir. Esa será una pregunta ulterior, pero antes de ¿Ya? contestar eso, que lo voy a contestar, porque es Ya, muy perfecto. importante, Ok. es ya decir que el segundo mecanismo es que la persona que está enferma, que a veces ni siquiera ha percibido que está enferma, ¿no es cierto?, Ujú. puede ella con sus manos tocar su cara o la saliva o alguna secreción, y la misma saliva, las mismas gotitas, ¿no es cierto?, caer en superficies ya cercanas al metro donde la persona está. Entonces, el segundo mecanismo es ese, o sea, a través de la mano de la persona infectada o a través de la contaminación que hacen estas gotitas de la superficie, también me puedo contaminar. Ya. Entonces, las dos maneras de evitar eso son lo que le decía yo, o sea, la distancia preventiva, Sí. el uso y el lavado de manos frecuente, muy frecuente. Ahora ¿Ah? yo tengo una duda, porque en el fondo esas gotitas caen. Y ahí tendría que también incentivar la limpieza de la superficie, Muy pensando... importante. Porque en el fondo Esa caen. es la segunda parte. ¿Ya? Por eso es importante hacer un aseo adecuado de la superficie en los lugares de trabajo. No estoy hablando del piso. En general el piso no es lo central y, por ejemplo, el tema de los zapatos no es esencial en este tema, pero sí las superficies con que normalmente nosotros no estamos en contacto, las Correcto. manillas de las puertas, lo que nosotros habitualmente tocamos en el entorno de un hogar o en el entorno de un edificio. Claro, ¿Sí? que podrían ser las botoneras, por ejemplo, de un ascensor, las manillas de las puertas de las cajas de escala. Exactamente, o sea, si bien es cierto, las botoneras no son probablemente una gran foco de infección, pero sí está dentro de las posibilidades de que eso efectivamente se contamine, porque Doctor, el virus, si bien es cierto, no se sabe cuánto dura en el ambiente, hay ya evidencia, por lo menos ayer salió un artículo en una revista científica, de que puede durar hasta 24 horas en alguna superficie. No, la superficie de cobre dura menos, pero Ok, en general doctor. las superficies habituales sí. Doctor, Digamos. tengo que interrumpirlo porque usted acaba de señalar algo que para las comunidades, para las 40.000 comunidades que existen, ¿verdad?, es muy importante. Usted acaba de decir que tal vez las botoneras de los ascensores no sería como una fuente de mucho germen, una fuente muy contagiosa. No, pero sin duda que es parte de lo mismo, o sea, es parte de ese entorno que eventualmente puede contaminarse. Por tanto, hay que hacerlo Prevenir. con cierta Ya. frecuencia. Hay que usar para eso, puede usar alcohol al 70%. Y la segunda, lo que segundo se deriva de eso es que también hay que lavarse las manos frecuentemente. Frecuentemente, Ese es sí. el mecanismo, o sea, el mecanismo para evitar, ¿no es cierto?, que uno se contagie al tocar superficies contaminadas es lavarse las manos. O sea, Y eso hay que hacerlo de forma frecuente, justamente. O sea, ¿y si después de qué es lo tocar, que llamamos frecuente? Porque por ahí uno puede leer a través de internet, después de, cada vez claro, que sea necesario. Alguien decía por ahí, por lo menos lavarse las manos cada hora. ¿Qué es lo que es frecuente? ¿Cómo podríamos definir en una yo diría comunidad? que depende del evento. Si tú estás acostado y no has tocado más que ninguna superficie, no es indispensable. Claro. El lavado tiene que ver con que uno esto mismo, uno va y abre la manilla, toma toca las botoneras, Claro. toca el pasamano. Mm. Bueno, ojalá después de una actividad de ese tipo
antes de llevarse la mano a la cara, es la manera como uno se contagia. De las manos no entra el virus. El virus entra por la boca, por la nariz o por los ojos. Por los ojos también. Es cuando uno entra, cuando uno toca su cara, es cuando tiene el problema del contagio. Entonces, antes de que eso ocurra, hay que lavarse las manos. O sea, hay que ser obsesivo en lavado de manos cuando uno ha tocado cosas. Y llegar a la casa a lavarse las manos y ojalá, si es que uno puede tener la posibilidad de andar con alcohol gel, lavarse las manos también con cierta frecuencia y cierta obsesividad, usando alcohol gel. Okay. Tengo una duda sobre ese tema del lavado de manos, en particular las mujeres. Generalmente nos lavamos mucho las manos y para que no se nos resequen aplicamos crema. Claro. Evitar, ojalá, el uso de la crema. O sea, solamente lavarnos las manos y no aplicar crema después. No me preocupa el uso de la crema, si tú lo haces después de lavarte las manos. ¿Ya? Si tú contaminas, por ejemplo, si te lavas bien las manos, no va a contaminar la crema ni el sachet, ni el envase, ¿no? Ya. Ok, doctor. Pero el lavado de manos es lo central. De hecho, y eso puede hacerse con alcohol gel o puede hacerse con agua y jabón. Perfecto. Y el lavado de mano tiene que ser un lavado, no es el lavado que uno normalmente hace. Ojalá hacer un lavado acucioso. ¿Qué refiero? No tiene que ser prolongado, pero sí tiene que tener en consideración los espacios interdigitales. O sea, hay que frotarse ahí, echarse jabón o echarse alcohol gel en ese lavado. ¿Cuáles serían esos espacios? El pulgar también. Los que están entre los deditos. Ya, perfecto. Bien, buena. Los que están entre los dedos, eso normalmente uno cuando se lava las manos y todo, lo que más recibe jabón son las palmas. Sí, es cierto, ¿verdad? Aquí hay que frotarse entre los dedos, hay que frotarse el pulgar en forma especial, hay que las uñas, por decir así, los deditos de las uñas. Sí. Frotárselas contra la palma, ese tipo de ejercicio, o sea, por tratar de que el jabón llegue a toda la mano, llegue también al dorso, llegue adecuadamente a todas las partes de la mano. Ya. Y eso habitualmente cuando hacemos nosotros capacitación en los hospitales nos damos cuenta de que la gente, por ejemplo, deja de fuera el pulgar. Tiene toda la razón. Sí. Y yo tengo una duda, porque en el fondo se habla siempre del lavado de manos. ¿Hasta dónde debiese llegar ese lavado? ¿Tendría que ser sobrepasar la muñeca? Porque claro, no va a ser un lavado de un médico que va a entrar a una cirugía, que hasta arriba, pero ¿hasta dónde? Lo central es eso, hasta la muñeca, pero lo central es la parte más toqueteadora. Ya. Esa es la más importante. No es como la de los médicos, como dice doctor. Tenemos que hacer otra pregunta. Ahora, el alcohol gel, una última cosa que respecto al alcohol gel y lavado de manos. Muy bien. En general, uno puede lavarse con alcohol gel todo el tiempo, no necesita lavarse las manos, salvo que uno sienta las manos sucias o que las manos estén objetivamente sucias. Ahí hay que lavarse con agua y jabón, no sirve el alcohol gel. ¿Ya? Bien, buen dato. Cuando tú sientes las manos sucias, el alcohol gel no sirve. Cuando tú ves que tus manos están sucias realmente, tampoco. Ya. Hay que lavarse con agua y jabón. Perfecto, muchas gracias. Claudio, vamos a cambiar de pregunta ahora. ¿Cómo se puede resguardar un conserje de edificio que está expuesto a tanta gente que llega a hacerle preguntas y también le entregan cosas? Recibe cartas, recibe paquetes, recibe dinero, recibe un montón de cosas todos los días y a cada rato. ¿Cómo resguardamos a ese trabajador? ¿O qué él debería hacer para evitar contagiarse? Son los mismos principios. Lavado de manos frecuente. Ojalá que él pudiera mantener una distancia con la gente que viene. ¿Ya? Que le dejen las cosas encima de la mesa. Estamos de acuerdo ya, yo creo que todo el mundo entendió que no hay que ni darse besos ni darse la mano. Claro. Digamos, por lo menos en situaciones no familiares o muy específicas, ¿no? Perfecto. O sea, es claro que esa es la medida central.
¿ya? La medida central entonces sería el lavado frecuente de mano, mantener una distancia. Él debería tener, yo sé que los conserjes en general no tienen un lavatorio al lado, Claro. entonces él debería tener una botellita de alcohol gel y cada vez que sienta su mano sucia tiene que ir a lavarse con agua y jabón. Y por Y ejemplo, bien lavado. el uso de los guantes para los conserjes, porque generalmente manipulan mucho documento. Claro. ¿Es recomendable o no es recomendable el uso de estos guantes? No, no es recomendable. La OMS en eso es enfática. En el uso de guantes dice, no, si usted está en una situación no hospitalaria, no use guantes, lávese frecuentemente las manos. Manos sin guantes. ¿Por qué? En general, el retiro de guante requiere ciertas precauciones que la gente no... y da falsa seguridad. Está claro que los guantes ayudan en ciertas situaciones, ciertas circunstancias, pero da con una falsa seguridad. Es mejor meterse en la cabeza que uno tiene que lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos. Perfecto, nos queda clarísimo. Entonces, la OMS no recomienda fuera del hospital el uso de guantes. Sí lo recomienda en una circunstancia muy específica, por ejemplo, alguien que esté cuidando a un enfermo, que tenga que manipular ropa contaminada. En esos casos lo recomienda fuera del hospital. Ya, fuera del hospital. Entonces, podríamos entender que si hay alguien que está, por ejemplo, contagiado en su casa y alguien que lo está cuidando, podría utilizar estos guantes, pero siempre tomando las medidas de resguardo para en el momento en que se va a quitar los guantes, en el fondo. ¿Sí? Yo diría que la persona que está a cargo de una persona que está en su domicilio tiene que recibir instrucciones muy precisas de cómo tiene que... O sea, eso yo ni siquiera lo voy a comentar aquí porque efectivamente requeriría... O sea, esa persona efectivamente tiene que tener... son instrucciones bien precisas para atenderlo. Ya. Pero en el caso del conserje, la otra pregunta es si usa mascarilla o no. Esa sí, la había hecho antes y venía, parece que después. Sí, viene después. Pero tengo otra duda, porque tenemos una escasez de alcohol gel y estamos hablando que los conserjes idealmente que tengan alcohol gel. Hay un método que apareció por internet y da muchas vueltas, que es la mezcla de glicerina, alcohol y agua. ¿Esto es tan efectivo como el alcohol gel o no? ¿Se recomienda en el caso de la escasez? Sí, yo lo revisé y te lo voy a mandar por correo después, Carmen Gloria. Hay 12 métodos que la OMS usa recomienda para la elaboración de alcohol gel. Además de la glicerina y además del agua que tiene que ser hervida, debe usarse un alcohol de más del 70%. ¿Ya? Y debe usarse un poquito de agua oxigenada. Un poco de agua oxigenada. Yo te voy a mandar por mail la recomendación. Lamentablemente está en inglés la que encontré. No importa. Pero puede ser que tú busques y la encuentres en castellano. No, maravilloso. Perfecto. Pero la solución esa está, efectivamente, es útil. Entonces, independiente de que no tenga agua oxigenada. El alcohol mata al virus, ¿no? O sea, este es un virus lábil, porque es un virus con manto, que se llama, igual que el de la influenza. Es prácticamente muy parecido al de la influenza en ese aspecto. Entonces, es un virus de RNA con manto. Entonces, tú con desinfección fácil, digamos, con cloro en la superficie, después de haber echado agua y jabón, o agua y detergente, digamos, cuando limpias una superficie, le echas cloro y no hay problema. Si es un termómetro, lo puedes hacer con alcohol al 70%. Y el virus se elimina. Buenísimo. Completamente. Buen dato. Sí. Doctor, ¿qué se entiende por cumplir una cuarentena y cuántos días son de verdad? Claro. Aquí cuarentena... Hay 2 cuarentenas para la persona que ha sido contacto de un enfermo. ¿Ya? ¿No es cierto? Desde el momento del contacto o del momento que llega, por ejemplo, del extranjero, ¿ya? se cuentan 14 días
y si en esos 14 días no aparecen síntomas, se considera que se terminó la cuarentena. ¿Por perfecto. qué? Porque en general el periodo de incubación, o sea, el periodo desde que tú te infectas hasta el momento en que aparecen los síntomas, en general es alrededor de 5 o 6 días, ¿ya? Pero hay personas que le ocurre esta infección a los 14 días. Entonces, después de 14 días yo estoy seguro de que efectivamente una persona que fue contacto de alguien que tuvo el virus puede decir no me contagié. Y la segunda circunstancia es cuando la persona tiene el coronavirus. En ese caso, esa cuarentena es de periodo variable. ¿Por qué? Porque la persona que contrae la enfermedad puede eliminar el virus bastante tiempo después de que terminan los síntomas. Y la OMS ha recomendado que después de los síntomas sean 14 días. Después de los síntomas. Está en el hospital, claro, después de terminados los síntomas. Si el paciente está en el hospital, eso no es problema, porque en general el hospital le va a ir haciendo determinaciones para ver si está eliminando o no el virus. Claro. ¿Ya? Pero si el paciente está en su domicilio, lo mínimo que tiene que estar después de, como convaleciente, después de que se recupera de una enfermedad no tan grave, leve, ¿no es cierto?, son 14 días, porque puede él seguir enfrentando otros. Eliminando. Hay una última cosa respecto de que no dije que, porque no se sabe bien qué importancia tiene, que el virus se elimina también por las heces, por las deposiciones. Entonces, idealmente, si hay un paciente con esta circunstancia, que no quería entrar en eso, porque en realidad son instrucciones muy precisas y especiales que tienen que darle en la Seremi o tienen que darle en el hospital, si es que alguien va a cuidar a una persona en su domicilio con esta enfermedad, tiene que tener un baño propio, por decirlo así, una casa propia. Y eso hace a veces engorroso que en cualquier condición puedan existir las condiciones para que un paciente leve o moderado se atienda en su domicilio. Correcto, sí, bien. Hay otro tema, que el uso de la mascarilla. Hemos visto que se acabaron las mascarillas, y en qué momento debiesen ocuparse esas mascarillas y qué tan efectivo es el uso de las mascarillas para los ciudadanos normales, en realidad no para las personas de la salud pública en el fondo, y cuál es la forma correcta de usarlas si es que las vamos a utilizar. Sí, en general en la OMS no recomienda el uso de mascarillas masivamente por parte del público. Quiero aclarar algo. Disculpe, antes de interrumpirlo, quiero aclarar algo. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, para aquellos que no saben. Sí, ¿quién es nuestro referente principal? Hay otros referentes, por supuesto, pero en general, claro, ahí están participando muchos países y gente experta, y son comités de expertos que la piensan más de una vez, digamos. No son medidas que se toman. Doctor, pero usted estaba diciendo en un momento, perdón, doctor, pero usted estaba diciendo en un momento en que justamente, ¿verdad?, la saliva, que uno puede tirar, digamos, y a 50 centímetros, ¿verdad?, podría salpicar algo, ¿verdad?, y está contaminado. Pero si alguien tiene la mascarilla. Le iba a explicar por qué la OMS dice que no debe usarse de forma masiva. Porque la mascarilla tiene dos utilidades. Una es la protección personal, ¿cierto? Cuando yo atiendo a un paciente con sospecha de coronavirus, porque basta con que tenga la sospecha, basta con que tenga síntomas nomás, puede ser una influenza, puede ser otra virosis, pero yo tengo que ponerme el elemento de protección personal como médico, ¿cierto? Para protegerme del contagio. La persona que atiende a un paciente confirmado o sospechoso de coronavirus, si se acerca a menos de 1 metro, tiene que también ponerse una mascarilla. Ese es un elemento. Entonces uno decía, pero entonces deberíamos todos usar mascarilla. Bueno, si todos usáramos mascarilla, la gente que más lo necesita, que es la gente que cuida a estos enfermos, o la gente del personal de salud, no tendría posibilidades de usarla. Y esa gente, igual que cuando usted viaja en avión, ¿no es cierto?, le dice, póngase usted, si viene responsable de un niño, póngase usted primero la mascarilla de oxígeno, porque si no se la pone usted,
Bueno, en este caso, si nuestros sanitarios empiezan a enfermarse, vamos a tener un problema grave. Correcto. Entonces, no hay suficientes mascarillas para que todo el mundo la use. Primera razón. Segunda razón, nadie ha demostrado que sirva en el contexto global. Tercera razón, la gente en general usa mal las mascarillas. Si uno va en el metro, los ve a los tipos que no se cubren la nariz, se cubren la boca, a veces no se cubren, no ponen la mascarilla debajo de la pera, otras veces la usan ya cuando está la mascarilla, por decirlo así, húmeda y ya no sirve para protegerse. Correcto. Y la tercera razón, no sé si la tercera o la cuarta, pero es que la gente tampoco sabe en general cómo sacarse la mascarilla adecuadamente. La mascarilla nunca se toma desde la parte frontal, sino que desde las tiritas o desde los elásticos. Sí, y todo el mundo la sube y la baja. Sin en ningún caso tocar la parte frontal. Claro, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la gente? Entonces, en general, yo diría que hay más de una razón, y la principal, diría yo, Bien, es que nadie ha comprobado que esto es efectivo. Ya, tengo una duda referente a lo efectivo, porque también en internet circulaba varios médicos que estaban dando el dato de hacer mascarillas caseras a través de un papel absorbente, la famosa toalla Nova con elástico. ¿Eso también servirá o no sirve tampoco? Yo sé que me salí fuera de la pauta, pero... Bien, claro, para protegerse yo no creo que sirva mucho, pero sí para contener. Para contener. Si llega un paciente que está sintomático, tiene que ponerse mascarilla. Eso es cierto. O sea, si hay alguien con síntomas, independiente que no sea coronavirus, nada, sino que una enfermedad respiratoria. Ya dijimos de alguna manera que todas las enfermedades respiratorias, el grueso, no todas, por ejemplo, hay algunas que se transmiten por otro mecanismo, pero se transmite a través de gotitas, a través de la saliva de las gotitas de fluye, y eso entonces protege contra todo tipo de infección. O sea, la persona asintomática debería usar una mascarilla. Eso sí está recomendado. O sea, que si tú eres sintomático, tú tienes que usar una mascarilla para contener. Era la otra, no la protección, sino al revés, ¿no es cierto? Para evitar, ¿no es cierto?, toser encima de otro o hablar directamente, ¿no es cierto? Perfecto. Y, bueno, han existido varias pandemias durante los últimos siglos. ¿Cómo se estima el impacto que va a tener el coronavirus, por lo menos en estos meses? ¿Será más grave que otras pandemias? ¿Se puede estipular sobre esto, no? ¿O no sabemos aún? No sabemos, pero estamos preocupados. Te explico, Carmen Gloria. Mira, la pandemia más brutal que ha sufrido la humanidad, de la que se conoce el registro histórico, es la pandemia del año 1918, en plena Primera Guerra Mundial, que se conoce como gripe española porque, como había guerra y España no era país vigilante, la única parte donde aparecían noticias de la gripe era o no en la única parte, pero en las pocas partes donde aparecían noticias de la gripe del mundo occidental, no sé si era España. Y esa gripe mató 50 millones de personas en el mundo. Después de eso hemos tenido varias pandemias, la del 57, que fue muy jodida, que como en esos tiempos no habían tantos aviones, nos llegaba a nosotros al año siguiente. Lo mismo la del 68. Y la última, que todos nos recordamos, ¿no? La pandemia del 2011, que fue la pandemia por influenza H1N1, que es la influenza porcina. Sí, la porcina. Esa inicialmente estábamos muy preocupados porque recordábamos las pandemias del año 18. Pero la mortalidad de esa pandemia fue muy baja. Fue casi como una influenza estacional, a pesar de que se enfermó mucha gente. Pero la enfermedad no era grave, ¿ya? En este caso, el coronavirus sabemos que es una enfermedad más grave. Probablemente tiene 10 veces más mortalidad que la influenza H1N1 pandémica de esa oportunidad y que las influencias estacionales. Entonces, tenemos que tratar de contener, tenemos que tratar de que no le dé a la menor cantidad de gente posible y que esa curva de la epidemia sea lo más prolongada posible, de manera de que nuestro sistema de salud lo soporte. Son las dos ideas. Entonces, no sabemos cuál es el impacto. Si fuera como lo que ocurrió en China,
diríamos, bueno, no es un impacto tan brutal para un país que tiene 1.200 millones de habitantes. Correcto. Doctor, para terminar, ¿cuál sería el principal consejo que usted, como médico, ¿verdad?, como infectólogo, epidemiólogo, algo por ahí se debe decir, ¿verdad?, nos da a todos nosotros? La primera cosa es que esto hay que tomárselo en serio. Esto no es chiste, no es un tema banal, no es manipulado políticamente, es una cosa que es real y que está ocurriendo en Europa, en el mundo desarrollado, de manera que hay que tomárselo en serio. No hay que ir a fiestas, hay que evitar ir a lugares donde que uno puede evitar ir. Perfecto. Hay que movilizarse en lo mínimo posible. Si uno tiene que ir a la pega, yo tengo que ir porque yo trabajo en un hospital, tendré que ir. Pero claro, no ir a juntarme con los amigos, a hacer una pichanga o a hacer una fiesta. Perfecto. Eso es lo primero. La distancia social es central en esto. Y la distancia social tiene que ver bien. con eso. Ajá. Muy bien. Y tiene que ver también con que cuando yo camino en la calle no saludo de mano y trato de estar ojalá a 1 metro del resto de las personas, porque todavía no es en nuestro país probablemente no está diseminada la infección a nivel comunitario de manera global. Correcto. Pero sí hay infección comunitaria, entonces sí está ocurriendo. Y la segunda cosa que tengo que cuidarme yo para cuidar a mis seres queridos, tengo que lavarme las manos frecuentemente, tengo que ojalá mis padres yo los tengo medio recluidos en un departamento, porque la gente mayor de 70 años tiene más riesgo, y eso es claro, de que si le da la enfermedad, esta sea más grave. Entonces, la gente de edad tiene que guardarse más, tiene que casi no moverse, los cuidadores de ellos tienen que tener muchas precauciones, y ojalá, digamos, ser la cuidadora directa nomás la que interacciona con ellos, y el resto estar de lejos. Incluso las reuniones familiares también hay que distanciarlas y hablar por teléfono y eso. Y por ejemplo, el tema de las embarazadas y las mujeres que están dando lactancia, ¿también son un grupo de riesgo? Sí, ahí sí no se recomienda suspender la lactancia. ¿Ya? De hecho, lo que se ha visto afortunadamente es que, a diferencia de la influenza, que sí eran un grupo de riesgo las embarazadas, porque les daba más fuerte y les daba más grave. En el caso de los 2 coronavirus, es igual que el resto, ¿ya? No les da más grave, ¿ya? Perfecto. Pero eso no significa, esto no significa que no deban cuidarse, tienen que cuidarse muchísimo. Perfecto. Ya, sí. Ok. Bien, muchísimas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Claudio Vargas Rona, él es médico internista encargado de epidemiología de la Posta Central y profesor de bioestadística y salud pública de la Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias, doctor, por habernos aclarado tantas dudas. Quedamos nosotros en deuda con usted y esperamos no molestarlo muy seguido, pero ojalá que si esto continúa, usted alguna vez nos pueda continuar ayudando. Sí. No, o sea, para mí es un gusto, especialmente, bueno, yo conozco mucho a Carmen Gloria. Muchas gracias. ¿Y por qué la conoce, doctor? No. Porque fue alumna mía en algún momento y hubo una tesis justamente en influenza. En influenza, para ver correcto. El impacto de la influenza y si es que la influenza y la contaminación tenían un efecto sinérgico. Perfecto. ¿Y fue tan buena alumna como dice ella? Excelente. Excelente. Muy bien, ok. Bien, doctor. Eso es cierto. Perfecto. Excelente y muy aperrada. De las personas más aperradas que conozco, buena para trabajar muy bien. Y organizada. Así que de esos buenos recuerdos tuve que aceptarle la entrevista. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecido de ella. No, muy bien, y yo también muy agradecido. Muchas gracias. Ya. Y nos estaríamos contactando prontamente. Que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Bien, hemos estado entonces conversando con el doctor Claudio Vargas Rona. Él es médico internista encargado de epidemiología de la Posta Central, un experto, y profesor de bioestadística y salud pública de la Universidad de Santiago de Chile. Sí, ¿con qué me quedo yo? Distancia social.
distancia sea, social, sí o mucho sí, cuidado. Sí. eliminar todo lo que son reuniones. Si yo no he visto una amiga y estamos aprovechando de que quizás no estamos trabajando porque está suspendido, por ejemplo, el comercio, no ir a visitar a esa amiga, evitar esta distancia social. También otro tema, el lavado frecuente, pero muy frecuente de mano. Sí. No basta con que utilicemos guantes, no basta con que utilicemos las mascarillas, porque no sabemos qué tan efectivos son de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y también tenemos otro factor, no sabemos cómo se deben eliminar o cómo sacarla. Entonces me quedo con el lavado constante de Sí. mano. Vamos a hacer un resumen porque al final lo vamos a decir, ¿verdad? Ahora vamos a una pausa rápida porque de vuelta vamos a estar con Claudio Escudero, Así es. abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda y Escudero Limitada, experto en ley laboral. Por lo tanto, no se vayan ustedes, vamos a una pausa y volvemos. Aníbal Humada. Aníbal Humada. Ya partimos, ya estamos al aire. Hoy sí, estamos al aire. ¿Qué tal te pareció? Pero antes de que comentemos un poco y tengamos un resumen de mi queridísimo profesor. Bien. Sí, claro. ex profesor en realidad ya. Sí. Tenemos que sí o sí indicar quién nos ayuda a que estas grandes personas puedan estar con nosotros y pueda existir este programa. Uno de esos es SBO, Servicio de Gastos Comunes para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspase el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos, finiquitos, etcétera, a SBO, porque ejecuta esto y mucho más para usted. Además, SBO cuenta con el uso de Castor, que es el software de la administración, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al número de red fija, que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Muy bien, muchas gracias. Habíamos comprometido. Y tenemos a otro gran Claudio. Otro Claudio. Otro Dos Claudios Claudio, en este sí. programa. Muy bien. Y queremos darle la bienvenida también a través de un contacto telefónico a Claudio Escudero, abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada, experto en la ley laboral. Así es. Así cual. es. Es el experto en este tema, ¿verdad? Y Claudio, estás ahí, ¿verdad? Sí, Sí, buenos días, ¿cómo están ¿Qué ustedes? tal? Gusto Muy bien, saludarlos. gracias. Muchas igualmente. gracias, Claudio. Encantado de escucharte como siempre. Y en esta oportunidad queremos, como lo hemos conversado, hacerte algunas consultas relacionadas con la parte laboral en esto del coronavirus. Y la primera pregunta que queremos hacerte es la siguiente. Si un trabajador cree que está contagiado, ¿cuál es el procedimiento a seguir de acuerdo a la Dirección del Trabajo? Mira, a ver, la Dirección del Trabajo, el día 6 de marzo de este año, emitió un dictamen, el 1116. Y en ese dictamen, dentro de los aspectos que regulan, que dicen relación con fijar criterios sobre el impacto laboral de esta emergencia sanitaria, ¿Ya? dentro de esos criterios estableció uno que orienta al empleador para otorgar permiso al trabajador que tiene indicios de haber sido contagiado o de haber estado en contacto con personas contagiadas para realizarse los exámenes preventivos. O sea, Y tiene ello- Dale, Claudio. y esa ausencia para practicarse el examen constituiría una causa justificada de inasistencia al trabajo. Perfecto. ¿Y con eso sería con goce de sueldo o no? ¿Sí? Con goce Ese de día, sueldo. correcto. Estamos hablando de practicarse el examen. Sí, claro. Estamos Esas hablando horas, digamos. De haberse detectado. Solamente eso, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En que yo le doy permiso al trabajador para que vaya, ¿verdad? Y no le descuento esas horas. Que en el fondo va a ir al médico, Claro. porque quien te va a tomar el examen primero tiene que tener una orden médica, tiene que ir al médico y tendrá que sacar horas, no sé cómo será el procedimiento Claro, actualmente. seguramente ese día se toma el día, digamos, para que saque sus exámenes. Bien. Así es. Ok, entonces eso, digamos, ante esta situación en que un trabajador diga me siento mal o tal vez tenga este virus,
¿verdad? Entonces el empleador inmediatamente debe otorgarle ese permiso, ¿verdad? Así es. Correcto. O sea, y además, no solo por velando por ese trabajador, sino velando por todos los trabajadores que laboran con él, digamos. O sea, Claro. y de algún... Claro, porque tú estás resguardando con eso la salud del trabajador individual, pero también de todos los que trabajan con él. Así es, correcto. Muy bien. Ahora, si tuviera que ese trabajador estar en cuarentena, ¿qué significa esto de acuerdo a la ley laboral, el que esté en cuarentena? Bueno, a ver, si un trabajador se le detecta la presencia del virus, obviamente se le otorga una licencia médica. Perfecto. Ya. Y si esa licencia, o sea, en el fondo, el origen del contagio tuvo relación con el trabajo, o sea, se contagió en su ambiente laboral, Ya. ahí, ¿qué es lo que ha dicho la Dirección del Trabajo? Que en definitiva debería ser los organismos administradores del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, Claro. los que deberían hacerse cargo del pago de la licencia, de la remuneración, de las cotizaciones. De los exámenes y todo eso. Claro. Ahora, Perfecto. si el origen del contagio fue ajeno a lo laboral, en su casa, a propósito de otras actividades que no son en el trabajo, ahí quien debería hacerse cargo del pago de estas prestaciones sería la ISAPRE o FONASA, dependiendo de dónde cotice. Correcto. O sea, tenemos que determinar muy bien dónde se contagió este trabajador, eventualmente, en el fondo, porque de donde se contagie es de donde él también va a tener que ir a acudir al médico. Entiendo yo que si él, por ejemplo, se contagió a través de un familiar, debiese ir a una consulta particular, al servicio público, como él lo estime conveniente, y si él se contagió con un compañero de trabajo, inmediatamente ir a la mutual. ¿Eso es lo que se entiende? Efectivamente. Perfecto. Eso es. Ya. Perfecto. Efectivamente. Ok. Eso es. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador, ¿verdad? Cree que puede estar contaminado o no se siente bien? O que empezó con el típico dolor de garganta, Claro. un poquito de malestar general, algo muy parecido a una gripe. ¿Sí? Entonces él va al médico y el médico le dice, bueno, usted tiene más de 70 años, por lo tanto le voy a dar un certificado médico para que se tome los 14 días que dura la cuarentena. Sí, bueno, ¿Quién paga eso? Lo que ocurre es que hoy día, de acuerdo a las instrucciones que ha dado la Autoridad de Salud, la Dirección del Trabajo, etcétera, y la Autoridad Nacional, ¿Sí? el único instrumento válido para ello no es un certificado médico, es una licencia médica, porque así tú pones en movimiento todo el aparataje de salud previsional, etcétera. No es a través de un certificado médico. O sea, no es válido. En ese caso, si el empleador, cosa que podría ponerse en duda, si el empleador no está en condiciones o se rehúsa a pagar esos días, ese trabajador lo perdería, porque no tiene licencia, o sea, no puede ir después a cobrar esos fondos al COMPIN, por ejemplo. Lo que ocurre es lo siguiente: si el trabajador tiene licencia, ¿Sí? el empleador no paga sus remuneraciones ni sus cotizaciones. La paga FONASA o Sí. la paga la ISAPRE. Claro. ¿Ok? ¿Sí? En cambio, con el certificado se lo va a rechazar tanto el empleador como la institución de salud Ya. respectiva. Sí. Porque el certificado no es un documento válido legalmente para tener derecho a las prestaciones. Ya. Es la licencia médica. Correcto. También apareció algo por ahí, Claudio, referente a las personas de sobre 70 años, ya que el empleador en este caso puede darle permiso para que se ausente por lo menos 14 días de sus labores, porque ellos son un grupo de riesgo inminente. En este caso, una comunidad podría optar por sacar, en este caso, a una persona de 70 años, liberarlo por estos 14 días, pero sí o sí tendría que pagarle la remuneración. Sí, mira, yo ahí
sugiero lo siguiente, que cada comunidad efectúe un levantamiento de su personal, desde un punto de vista de su salud, desde un punto de vista de su grupo familiar, etcétera. ¿Ya? Y sobre esa base establezca una doctrina de trabajo, por ejemplo, dándole permisos con goce de sueldo a esos trabajadores que están en situación de riesgo, flexibilizando el horario de ingreso y de salida de su lugar de trabajo, cosa que ese trabajador transite a través de la locomoción pública, no en periodo peak, sino en periodo de menor concurrencia y tenga menores posibilidades de contagio. Entonces podríamos hacer modificaciones de horario, entonces. Efectivamente, podrían hacer modificaciones de horario, retrasando el ingreso y adelantando la salida, Claro. para que no confluyeran todos los trabajadores del país, digamos, Sí, a la misma hora. en un mismo horario. Y eso, claro, y eso facilitaría, digamos, también la posibilidad, o contribuiría a la posibilidad de disminuir las posibilidades de contagio. Claro que sí, de todas maneras. Correcto. Hay algo re importante acá, porque estamos hablando de los elementos de protección, ¿ya? Y esto de acuerdo a la ley, quien es responsable de entregar todos estos elementos es el empleador al trabajador. Hoy en día se está sugiriendo el lavado constante de mano, que puede ser con agua y con jabón, y también el tema de el alcohol gel. ¿Cuál es la responsabilidad real del empleador para proteger la salud de ese trabajador? ¿Y qué es lo que dice la ley? Sí, es una responsabilidad permanente. O sea, el Código del Trabajo, en el artículo 184, dice que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, ¿ya? Informando los posibles riesgos, manteniendo condiciones adecuadas de higiene y seguridad y entregándoles los implementos necesarios para prevenir enfermedades profesionales. Entonces, es una obligación permanente que tiene el empleador y que, claro, que en la medida de lo posible tiene que cumplirla. Ahora, Porque, en la medida de lo posible, como tú dices, porque hoy día, por ejemplo, no hay alcohol gel en ninguna parte, ¿verdad? Entonces, Claro. Entonces, por eso. claro, entonces tampoco hay mascarillas, ¿verdad? Que ya hemos visto que no sirven mucho, pero que de todas maneras la gente cree que es necesario. ¿Qué pasaría si yo no le entrego esos elementos porque no hay, ¿verdad? En un edificio a un trabajador, y ese trabajador por alguna razón es contagiado por un residente, ¿verdad? ¿Qué sanciones podría tener la comunidad como empleador por no haberle entregado esos elementos? Lo que ocurre es que también, acuérdate que existe lo que se denomina el caso fortuito o fuerza mayor. Así, por un hecho ajeno a la comunidad, o sea, la inexistencia en el mercado de mascarillas, de guantes, etcétera, no puede proveer a sus trabajadores de eso. Obviamente, eso escapa de la voluntad de la comunidad. Claro. Es un hecho que el mercado se agotó, el stock. Y el stock hoy día fundamentalmente va orientado al personal de la salud. Entonces, tampoco está en venta para todas las personas. Entonces, ese hecho claramente exime de responsabilidad a la comunidad ante esa falta. O sea, al imposible nadie está obligado. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Una muy buena frase. Ok. Ahora... Entonces, dime. ¿Aló? No, dime. Okay. Estoy escuchando. Ya, correcto. Ahora, entendiendo esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si un trabajador común y corriente, que no tiene 70 años, a lo mejor tiene 40 o 35, ¿verdad? Dice, no, yo aquí no tengo las condiciones necesarias para resguardarme en el trabajo, por lo tanto no asisto nomás? Claro. ¿La ley de alguna manera lo protege en esta situación? A ver, yo creo que en las actuales circunstancias digamos, hay que ser bien criterioso y flexible y solidario frente a esta situación. Por ejemplo,
te pongo el siguiente caso. Una trabajadora, conserje, que tiene hijos menores de edad, Sí. recién nacidos. Obviamente ella no está contagiada, pero el riesgo de que si se llega a contagiar, transmitírselo a sus hijos, te genera una situación obviamente de honda preocupación. Claro que Y sí. frente a ese escenario, por eso frente a ese escenario, lo que yo he sugerido es este levantamiento Sí. de la situación personal de cada trabajador, ayuda mucho a adoptar las medidas y a comprender las circunstancias que rodean a cada trabajador. Si un trabajador es soltero, vive solo, pareciera como menos razonable que él dijera, no voy a ir a trabajar. Pero una mamá que tiene a sus hijos recién nacidos, obviamente que está preocupada porque sus hijos constituyen un factor de riesgo. Claro. En el tránsito de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, puede ella contraer y contagiarse el virus. Ok, Entonces, sí, estamos de acuerdo. Hay que analizar cada caso a caso, te diría yo. Ahora, hay que también ponerse en el otro lado, en el sentido de que si esa persona falta, en los edificios siempre tiene que haber alguien, ¿verdad? Por lo tanto, significa un costo para la comunidad porque va a tener que rápidamente buscar a otro que haga el reemplazo de esa trabajadora. Por lo tanto, esa comunidad va a pagar el sueldo de esa trabajadora que no fue a trabajar, más el pago extraordinario por ese trabajador que está haciendo el reemplazo, ¿verdad? No, la ley no contempla alguna situación de pagos para o no sé cómo llamar, la retribución para el empleador. No, para el empleador, no. ¿No? No, claramente no. Por el momento no se ha establecido, eso tendría que ser Ya. en materia de ley, digamos. Sí, correcto, No, sí, no, de acuerdo. Pero nada en de el eso se fondo, establece. Claudio, en el fondo lo que tú estás indicando es claramente hacer un levantamiento, reconocer cuáles son las personas, los trabajadores que tenemos actualmente en las comunidades, también ver todos los temas vulnerables que ello significa, porque tal como lo dices tú, quizá una madre tuvo a su guagua, tiene 2 años, va a ser un grupo de riesgo, quizás también hay trabajadores que están cuidando a sus padres, que son personas de la 3ª o 4ª edad, que también podrían eventualmente contagiarse y ser potencialmente con un problema de riesgo mayor. Entonces, lo que tú nos recomiendas en el fondo que cada comunidad haga un análisis de sus trabajadores y en relación a eso pueda tomar las medidas respectivas si, por ejemplo, se le da permiso quizá una semana para un trabajador que no vaya asumiendo el costo de la comunidad en pro de un beneficio de ese trabajador en el fondo. Y no solo un beneficio de ese trabajador, sino también, a ver, tú cuando planificas cómo vas a enfrentar esta crisis desde el punto de vista laboral, logras una mayor fidelidad de tus trabajadores, logras una mayor adhesión. Hoy día, en las actuales circunstancias, todos sabemos que tiene un mayor riesgo transportarse, salir de sus casas, hacer uso del transporte público, y obviamente ese esfuerzo, ese riesgo, yo creo que el empleador también debería sopesarlo y dar las facilidades, flexibilidades y mantener el estatus del trabajador mientras se pueda, digamos. Sí, correcto. Porque también no nos limitemos, por decirte algo, a las comunidades. Imagínate una pequeña empresa, una pyme, Claro, con sus trabajadores, está en una situación distinta. muy Entonces, compleja. ahí hay que ver cada situación. Pero, insisto, cada empleador tiene que tener la solidaridad, flexibilidad, comprensión frente a esta situación que nos afecta a todos. O sea, ese trabajador, si se llega a infectar, va a infectar además a todos sus compañeros de trabajo, puede infectar a copropietarios, Claro. y después va a infectar a su familia. Entonces, Así es. hay que ser cuidadoso, riguroso y también tener esa flexibilidad para, de alguna manera, sin descuidar el funcionamiento, digamos, extraordinario de la comunidad, no ponga en riesgo la salud de los trabajadores y de los copropietarios. Perfecto, ok, muy bien,
Muchas gracias, Claudio. Estamos con No. Claudio Escudero, abogado, socio del estudio jurídico Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, experto en ley laboral. Y le hemos hecho varias consultas que justamente nos aclaró muy bien referente al comportamiento y también al procedimiento en este caso. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Encantado de Claudio. saludarte. Que estés muy bien. Encantado. Chao, chao. Encantado. A sus órdenes, que esté muy bien. Chao, Hasta chao. luego. Gracias. Chao. Bien. Y ahora nos vamos a una pausa. Una pausa y volvemos rápidamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad, un programa especial que estaba relacionado con el coronavirus en las comunidades. ¿Qué te pareció o te ha parecido el programa Carmen Gloria? No, buenísimo. Sobre Buenísimo, todo con los ¿verdad? invitados. ¿Ah, sí? ¿Con cuál de los dos? Con el primero. ¿Con el primero? Me Sí, quedo con el perfecto, primero. ok. No quiere decir que el segundo sea malo, pero No, el al primero contrario. tenemos hay algo más cercano. Claro que sí, está muy bien eso. Bueno, la verdad es que el doctor Claudio Vargas Rona, que es médico internista encargado de epidemiología de la Posta Central y profesor de bioestadística y salud pública en la Universidad de Santiago de Chile, ¿verdad?, nos dio varias pautas, digamos, que yo creo que es necesario recalcar. ¿Te acuerdas alguna de ellas? Sí, evidentemente el lavado constante de las manos. ¿Esto qué quiere decir? Sí. Vamos a tomarlo a nosotros como persona cualquiera. En realidad, cada vez que yo toque un objeto o algo, yo siento mis manos sucias, lavarlas con agua y con jabón. Ojo, el lavado, y que pasa mucho, no es centrarse en las palmas de las manos solamente y mojarse. No sé si te has dado cuenta que uno generalmente se moja hasta acá, pucha, Sí, no sé cómo esa mostrarlo parte. ahí. Claro, y no se hace un lavado exhaustivo. Entonces, ¿qué nos recomienda Claudio en este caso? Lavado constante, pero entre dedos, ¿ya? Ya. Lavarse muy bien el pulgar, porque siempre nos lavamos 4 dedos, si es que no alcanzamos a lavar los dedos. 4, siempre se nos olvida el pulgar. Reforzar el tema del lavado del pulgar. También reforzar el tema de las uñas. Y aquí una recomendación súper importante. A mí me gusta usar uñas largas, pero desde que apareció esto yo tengo las uñas muy cortas y sin esmalte. Porque en el caso de las mujeres, a veces las mujeres acumulan suciedad entre las uñas y con el esmalte no se ve. Entonces, también se recomienda cortarse las uñas bien cortas, ojalá no utilizar esmalte y lavarse contra la palma de tu mano las uñas. ¿Esto qué significa? Sí, de esta manera, tú Ya. te lavas. ¿Qué significa eso? Que tu lavado va a ser bastante positivo y bastante bueno y efectivo. Se recomienda también que ese lavado sea entre 20 a 30 segundos. Generalmente uno se lava una repasa Claro. y listo, y lo olvidaste. También se recomienda que cuando tú te das el agua en el fondo de la llave, cuando vas a cerrarla, ojalá estas llaves que son monomando, no sé si son monomando, el Sí, que levanta y sí, cierra, levanta y claro. cierra, ojalá hacerlo con el codo, ¿ya? Y Claro. también, si vas a secarte las manos, ojalá que sea con papel absorbente. Pero lo más importante, constantemente el lavado de manos. Ahora, sí. Idealmente nos vamos a centrar ahora en los conserjes. ¿Qué pasa con los conserjes? Porque no tienen un lavamano al mismo, lado en la claro. conserjería. Lo mismo, idealmente están lavándose las manos con agua y con jabón, con las medidas que se han recomendado, y también tener alcohol gel. Idealmente siempre tener alcohol gel, cosa que cada cierto rato pueden estar lavándose las manos. Lo mismo, el alcohol gel no es que yo haga Claro. esto y se acaba, no, también entre los dedos, entre las uñas. Sí, perfecto. ¿Alguna otra recomendación que te haya Sí, quedado? claro, una muy importante que está relacionado con la separación entre las personas, digamos, la distancia, ¿verdad? Y el doctor nos explicaba, ¿verdad?, que cuando hablamos nos puede saltar saliva y esta llega a cerca de 50 centímetros. Es decir, por eso que es tan importante, ¿verdad?, estar a 1 metro o más de distancia entre una persona y otra, ¿verdad? Porque la saliva, ¿verdad?, no solamente le puede caer a la otra persona, ¿verdad?, en los ojos, cerca de la nariz o en la misma boca, sino que además cae en el sector, en la plataforma donde estemos, por ejemplo, en esta mesa. Quizá cuánta baba mía tiene ya todo esto en este momento, ¿verdad? Entonces... Transmisión por gotita, que claro, se llama. transmisión por gotilla. Entonces, si yo me apoyo, ¿verdad?, o alguien se apoya, ¿verdad?, donde yo saliveo, donde cayó mi saliva, ¿verdad?, eso puede ser un motivo de contagio si después la otra persona se rasca o se toca la nariz, la boca, ¿verdad? Y entonces la distancia es muy importante.
también otra situación que conversaba o comentaba el doctor. Entonces, espérate, en resumen, debemos mantener la distancia de por lo menos 1 metro. Por lo menos 1 metro. Sí o sí, o sea, no sirve que estemos a 50 centímetros, no, es que somos bien conocidos, no sirve. Por lo menos, ojalá, idealmente, mantener esta distancia. Ahora, un dato súper importante en las conserjerías, porque pasa mucho que, claro, el conserje está en su conserjería, pero la gente se apoya. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que...? Y se acerca, y mira hacia abajo, ¿sí? Es como todo un tema. Idealmente, que todas las comunidades que están con este tema de la conserjería, colocar unos conos o algo que haga una separación más allá. O sea, tenemos la conserjería propiamente tal, y poner una distancia de 1 metro con algo que, no sé, winchas, algo que tengan a mano en el fondo, una marca, claro, que también puede darse, cosa que ese residente o esa visita no se acerque más allá. Porque claro, la persona se puede apoyar en el mesón, pero igual ya no está a ese metro de distancia. Claro, quizá alguien va a decir, oye, pues ahora hay que hablar un poco más alto, no importa, son las medidas de prevención. Sí, y eso entonces significa que podemos estar cuidándonos nosotros y cuidando también a la otra persona que tenemos al frente. En el caso de las comunidades, precisamente a los trabajadores, pero al revés también. Muchas veces, y en esto hay que tener cuidado, el trabajador recibe cartas, recibe pagos, recibe algún tipo de documentación, y eso significa que hay que evitar entregárselo personalmente, ¿verdad? O sea, no de mano a mano. Es preferible que quede allí, ¿verdad? En el mesón, ¿verdad? Te voy a contar algo. Cuéntame. Ayer yo estaba en un edificio y había una persona de Correos de Chile. Ya, que incluso nos reímos mucho porque yo di un par de instrucciones y él se quería sumar también a estas instrucciones como jefatura. Muy bien. Ya me decía, y yo también, puedo ocupar el alcohol gel. Y cómo se estaba trabajando ahí, porque tenemos que entender que los carteros transmiten mucha información de un lado para otro. Y se dejó establecido una especie de, ¿cómo te podría decir? Como una cajita, algo así, donde él dejaba la correspondencia y donde él dejaba a veces unos bultos que son más grandes, también lo estaba dejando ahí, cosa que el conserje no tuviera el contacto directo. Ya, entonces también es un mecanismo de prevención. Eso es muy importante, porque de esa forma entonces podemos estar cuidando a las personas. Estoy haciendo todo lo que no hay que hacer. Y por el otro lado, también estuvo con nosotros, también telefónicamente. Hay otro datito que también nos indicó Claudio, sobre la distancia social. Volvemos a marcar muy bien este tema de la distancia social. ¿Qué quiere decir? Evitar todas las reuniones. Si bien hay algo que se está indicando que previsión de reuniones sobre 50 personas, también evitarlas para reuniones con los copropietarios, reuniones quizás con el comité de administración, y también estamos hablando de asamblea. Sabemos que la asamblea no va a más de 50 personas, pero en el fondo evitar estas reuniones. Y también empezar a demarcar la distancia social. A eso estamos llamando distancia social. ¿Qué es lo que es la distancia social? Si tú si no has visto a tu amigo, ir a visitarlo a tu amigo. No tiene sentido. Estamos en cuarentena. ¿Qué significa esto? Estar en nuestras casas, en nuestros departamentos. Si hay alguien que está contagiado y vive quizá en el piso 20 de una torre, que estamos hablando de muchas personas, evidentemente esa persona se debe quedar en su departamento. No pensar que las áreas comunes son parte también de mi departamento, porque yo estoy poniendo en riesgo a las personas que ahí también viven. Ojalá tener mucha conciencia de eso los residentes. Sí, y en el caso de Claudio Escudero, nos hablaba acerca de lo que la ley y la Dirección del Trabajo establece como prevención para este tipo de situaciones. Y al respecto podemos decir que un consejo que nos dio, ¿verdad?, que es que se haga un levantamiento en las comunidades con los trabajadores para ver quiénes son los que más riesgo tienen, ¿verdad?, y tal vez darle todas las facilidades que se puedan para que ese trabajador primero se pueda hacer los exámenes que correspondan o vaya al médico, o definitivamente deje de ir algunos días al trabajo para que se pueda cuidar cuando sobre todo tienen ya más de 70 años. Sí, súper importante, y también lo quiero reforzar, el tema de hacer un levantamiento de todos tus trabajadores. Quizá, por ejemplo, hay trabajadores que no van a estar con el grupo de riesgo en sí, no sé, personas de 35, 34 años,
por Sí, ejemplo. Pero quizás esas personas también tienen hijos, quizás esas personas también están cuidando a adultos mayores y eventualmente quizás si ellos se contagian, el problema no va a ser que ellos se contagien, pueden contagiar a sus familiares, Así es. pero también pueden contagiar a los compañeros de trabajo. Entonces, muy importante acá empezar a comprender y entender y ser un poco más empáticos con nuestros trabajadores. Y aquí Así también es labor tanto del administrador como del comité de administración. Así es. En eso estamos. Sí. Y por lo tanto, nuestro llamado es eso, a que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia y ser colaboradores. Colaboradores para no contagiar, pero colaboradores también para ayudar a los demás o evitar que los demás se contagien por medio de darle todas las facilidades que podamos, porque de esa manera lo más probable es que entre todos nos apoyemos y podamos salvarlo. Vamos a salvarlo, qué fuerte, Salvarlo, qué fuerte que el comentario. Otro tema súper, súper importante, el cierre, ojalá obligatorio, y aquí por un tiempo indeterminado, en primera instancia se hablaban de 2 semanas, pero esto ha ido en aumento el número de casos, no sabemos cuál es el pic, todavía lo vuelvo a insistir. El cierre de las áreas comunes es súper importante, gimnasio, sauna, piscina, que todavía estaba la temporada de piscina, quinto, salas varias de eventos, tenemos a veces salas de pool. La lavandería también hay que tener mucho cuidado con mucho eso. cuidado. Ya el tema de estos cierres, o sea, cerremos esas áreas comunes. Alguien puede decir, ya, ok, vamos a cerrar todas estas áreas comunes en pro de una prevención. Pero me llegó un caso en particular que ¿qué pasa con los niños cuando salen a jugar a unas áreas comunes que son abiertas en el fondo, que tienen el clásico repalín y todo el tema? También evitar que esos niños vayan para allá, porque también son un medio de foco. Tenemos que entender que los niños también pueden, de hecho son los que transmiten más enfermedades, y también cerrarlas, ojo ahí con los padres y empezar a tomar conciencia de que si yo estoy en cuarentena, me mantengo en mi departamento. Sí. Bien, debemos ¿Algo irnos, más? ya se nos pasó la hora. ¿Algo más para Por lo resumir? ¿Algo más? ¿Un consejo? ¿Algo que quieras decir, Aníbal? Ya Te estamos. te queda un minuto, te queda. Queda un minuto. Bueno, Sí. solamente que todos tomen conciencia que no es responsabilidad del administrador o de los trabajadores, por ejemplo, impedir que los niños salgan a jugar, ¿verdad? Claro. O que los niños anden por los pasillos o las áreas comunes. Eso es responsabilidad de los padres, como también las mascotas, y también deben preocuparse de cada uno cuidarse o cuidar a su familia y cuidarse individualmente también. Sí, quiero mencionar algo. Tú diste en el clavo con algo. ¿En serio? Sí, mucha información anda circulando de que si hay un caso positivo, informar sí o sí al administrador. Informar lo que es bueno, para que sepamos que hay un caso positivo. Claro. Pero eso no significa que el administrador va a estar pendiente si esa persona está o no está haciendo cuarentena. Claro. Ojo ahí, no es responsabilidad. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ya, ahora sí tenemos Sí. que irnos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo jueves, como siempre. Así es. a Si es las que no estamos en 11 horas. cuarentena, No vamos a estar. nos vemos. Chao.